Bueno, ya pasó ese espacio publicitario que es necesario, sobre todo aquí en televisión, y continuamos con este debate aquí, bueno, pues uno calladito y escuchando, con Pablo Centella y con nuestra compañera Rosa, que bueno, ahí estamos los dos últimamente, usted queriendo meter los dedos y él sin querer contestarle. Sin querer no se puede avanzar más que lo que hay ya cerrado, ¿no? Como decía antes, vamos a cerrar el acuerdo con Podemos y con otras fuerzas políticas, si existen en nuestro municipio, digo, en otros está Más País, están también los andalucistas, y lo único que se sabe hasta ahora mismo es que el candidato de esa fuerza política, de esa opción política, voy a ser yo, y que el portavoz de Podemos, Enrique García, va a ir en un puesto destacado de las candidaturas. Y yo creo que en poco más de 15 días vamos a dar a conocer los nombres completos de la lista del próximo equipo de gobierno. Te voy a hacer una pregunta. A raíz un poco de lo... No, yo creo que más bien es, diríamos, jocosa. Sí. A raíz de lo que hemos estado hablando en esta pausa publicitaria. ¿Tiene morbo la política? Te lo digo porque para has mí dicho no. antes. Yo es que el sentido del morbo... Pero te lo digo porque hemos estado hablando, y de hecho no eres tú el único que lo comenta, el dedicarme a esto implica quitarle tiempo a mi familia, que la quiero mucho, quitarme horas de sueño, castigar mi cuerpo, no digo lacerarme, no, pero vamos, pero sí cambiar mi vida por completo, entrar en una vorágine de falta de descanso, de falta de esto, de preocupaciones, de esto. Entonces yo me pregunto por eso de ahí, ¿tiene morbo la política? Porque si todo es tan duro... No es fácil, no es fácil. Y es verdad que la imagen que se tiene de los que nos dedicamos a la función pública está muy deteriorada, porque el garbanzo negro siempre resalta más que la olla completa, ¿no? Claro. Y es verdad que, pero es cierto, también cada uno lo lleva como puede. La verdad es que nuestra fuerza política, no voy a decir todos, pero sí la mayoría, al menos los que yo conozco, somos personas muy empáticas con los problemas y nos lo llevamos a nuestra casa. Y cuando un contrato, hemos estado, no quiero nombrarlo, pero hemos estado con un contrato 2 años para que salga adelante. Y ahora cuando sale resulta que ha subido. Bueno, y ya no vale. Se ha hecho, bueno, eso también ha pasado, pero se ha hecho, pero en estos 2 años pues ha habido muchas noches de dormir con dificultades, o de cuestiones que ver, como decía antes, tenemos dinero, sabemos lo que hay que hacer, pero no podemos gastarlo. Y cada uno lo lleva como puede. Y es verdad que hay personas seguramente más empáticas que otras. Pero al final esto, y eso lo trasladamos la gente, y ese garbanzo negro, al final ese árbol impide ver el bosque. La función pública, más que la política, que me gusta llamarla así, tiene mucho de vocacional. Y de que te salga. Y de que cuando veas una injusticia no seas capaz de quedarte quieto. O que cuando veas un problema de un vecino, pues tenga la necesidad de tener que resolverlo. Tiene mucho de... Pero te faltan apósitos. De vocacional. Bueno, cada uno lo lleva. Para solucionarlo. Yo creo cada uno lo lleva para como ser puede. político hay que valer. Hay que valer. Eso es como dice él, yo soy un artista y sé pintar. Tú tienes que saber pintar y tienes que llevarlo dentro para que te salga bien. Eso hay que valer. Yo he oído algún político de decirme, después de un debate tensísimo, porque para mí eso es un mal rato, un debate tensísimo de que te han dicho de todo, y decir, pero de verdad que te merece la pena esto, y decir, no, si a mí me gusta. Por eso te digo que cada uno... tiene morbo. No, pero no, porque a algunos le pillarán el morbo. Yo no se lo encuentro. Yo tampoco. Yo no encuentro el morbo a otras actividades más placenteras. Más placenteras en la vida. Hombre, cuando resuelves un problema, también uno tiene satisfacción personal, cuando te encuentras con un ciudadano, y a nosotros nos pasa, la verdad, no queremos tampoco pecar de un poco humildes, pero es verdad que tanto a Elena como a Salva como a mí recibimos muchas palmaditas en la espalda, ¿no? Cuando ves que la ciudadanía te reconoce el esfuerzo, sí, pues claro, eso te supone también un alivio, ¿no? Pero cada uno ya como pueda. Nosotros, por ejemplo, llevamos muy mal las campañas electorales, porque las campañas electorales tienen, quiera o no, un grado, no de teatro en sí, pero sí de hacer ver
lo que ya la gente debe estar viendo, porque es que Si tú estás mandando... es verdad que no se nos conoce mucho, porque es que hay mucha gente que está pendiente de su vida tampoco, pero ese prurito de presentarte, de que te reconozcan, de pensar que eres útil para lo que y con Elena, con Salva, si es que ya no estáis viendo, ¿qué necesidad tengo yo de venir 15 días antes? Por eso, y algunos se equivocan, porque la verdad que también yo lo entiendo, la oposición es muy dura. Si el gobierno es duro, la oposición también es dura, y tienes que estar en muchos frentes. Pero cuando una asociación, o un barrio, o un ciudadano ve que llega 15 días antes de las elecciones, pues te dice, hombre, has tenido 4 años. Claro. Has tenido 4 años. Y nosotros, porque estamos en el gobierno, tenemos que dar la cara todos los días, pues se nos debería conocer más de lo que se nos conoce. Cuando vas a explicar algo, ¿qué quieres que te explique si ya me conoces? Claro. Ya sabes quién soy. Ahora, está bien los planes de futuro. Y también situarnos. Nosotros queremos transmitir eso. Somos 2 de 13 y 2 de 25. Y lo decimos con humildad, pero tampoco ocultamos. Nunca tampoco habían hecho tanto, sinceramente. Sinceramente hemos tenido la capacidad de gestión que hemos tenido en nuestras delegaciones y una capacidad de influencia en el conjunto que seguro que supera nuestra fuerza numérica. Pero en el conjunto el problema es ese, lo que tú estás diciendo, el número. No es lo mismo que vosotros a lo mejor habéis estado haciendo un trabajo bien hecho, pero de un par de delegaciones, y luego tienes tú al alcalde todo el día en la tele, todo el día en la foto, claro, todo el día en la foto. Entonces el trabajo vuestro realmente está un poco solapado. Claro, pero también nos sirve para decir, igual de bien que lo hemos hecho en nuestras delegaciones, somos capaces de hacerlo en la otra. Yo estoy deseando de llevar el urbanismo de esta ciudad. Bueno, deseando eso, llevar la política económica, creo, la política de personal. Si lo hemos hecho bien y hemos estado cercanos a la gente en lo que hemos estado haciendo, pues igual de bien o mejor lo podemos hacer en otros sitios. Entonces puede que entre ahí el factor del miedo escénico. ¿Miedo escénico no? Sí, miedo escénico es decir, he estado durante 4 años, durante 8 años, con 2 personas, impulsando, tratando de tal y tal. ¿Seré capaz ahora que me puedo ver, si ya lo he hecho también y he conseguido que me miren de otra manera, de plantar cara a lo que mi socio ha hecho con mi apoyo? Pero yo no tengo nada que ver con él. No, pero una cosa es que seamos diferentes. Y que se piense pero lo mismo. Otra forma es que hemos consensuado puntos de acuerdo en común, y después que hemos tenido también la virtud que tiene también que ver con el factor humano de hablarlo todo, porque debates tenemos internamente, pero tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo. Ahora, yo con 2 concejales no le puedo imponer mi programa a otra fuerza política que tiene 11. Claro. No se lo puede imponer, pero ahora, también tienes que saber que si aprietas un poquito el tornillo, él se debe a ti. Sí, pero yo no puedo. A ver. Yo por eso, os decía. No hace una política de chantaje. Pues yo decía que nuestra sensación es que hemos influido más de lo que los números nos dan. Claro, ahora, la gente yo sabe. Tampoco puedo pretender que se haga mi programa al 100%. Nosotros estamos desde hace ya muchos años, aunque hubo un tiempo que estaba un poco en duda, en entender la política como algo útil siempre. Nosotros estamos presentando un programa de gobierno, que lo vamos a tener ultimado dentro de poco. Y lo decimos claramente, estamos preparados para gobernar el 100% del ayuntamiento. Yo estoy preparado, personal y políticamente, para coger el bastón de mando de la ciudad. Pero después las elecciones dictarán sentencia y nos pondrán a cada uno en lo que nos corresponda. Y con lo que te corresponde, tú tienes 2 opciones: o ser útil con la fuerza que tengo, o tirarme al monte y decir no a todo, y decir o se hace lo mío o rompo la pelota, como decíamos cuando pequeño, o decir con 2 concejales, con 4, con 5, con 6, con los que tenga, tener capacidad de ser útil. La gente al final lo que quiere, cuando te apoya, es que sea útil. Si gobierna, mejor, y si no gobierna, que sea útil. Que sea útil cogobernando, o ser útil también en la oposición. Y en eso hemos tenido poca suerte.
Ahora yo voy a ser mala. Ah, Yo voy a ser eso mala. ya, que Con usted es la que se queda aquí. ¿eh? No me provoques, Yo Rosa. voy a ser mala. Usted es la que se queda aquí. Imagínate, porque, Es broma, a ver, todo es muy sensato y muy civilizado. Imagínate que ahora, pues, gana el PP. ¿Tú gobernaríais con el PP? Hombre, nosotros lo que no vamos a hacer, y lo anuncio de ya, es al no. Eso ya lo anuncio de ya. Nosotros vamos a ser capaces, es un escenario que no contemplamos, pero tú lo preguntas y yo te lo traslado. Pero se puede dar, ¿eh? Sí, no, por se ha supuesto. dado, ¿eh? Se ha dado en un pueblo aquí en Casa Bermeja, creo que No, era. digo, gobernar con el PP, bueno, tendría que ser una situación de Pero emergencia. porque eso es lo importante de Benalmádena. No, de emergencia, porque tenemos, yo creo que lo hemos visto en estos 4 años, tenemos modelos diferentes de Benalmádena. Y yo estoy encantado, deseando tener un debate más allá de esta soledad, Claro. digo, Vale, de tener un debate a 4 o 5. Vamos a intentar que lo haya, porque ¿eh? lo que queremos es que se hable de Benalmádena y de confrontar modelos. Y hay cuestiones que nos diferencian. Y eso está claro. Pero yo lo que sí estoy convencido es que hay elementos, 2, 3, 4, los que sean, que tienen que ser de ciudad. Yo lo que nunca vamos a hacer, desde las formaciones políticas que yo represento, es decir hoy, porque estoy gobernando, y mañana si gobierna otro, decir, no, me arrepiento de haber dicho A, voy a meter fuego, a ver si este proyecto, que era un proyecto de todos, a ver si sale ardiendo. No, nosotros esa lealtad con la institución la vamos a tener siempre. Es que hay gente Y la que- lealtad con el alcalde, sea del color político que sea, la vamos a tener siempre, desde la diferencia de programa y desde la diferencia de estilo, por supuesto. Que hay gente que no olvida. No, y menos mal. Que te pueden decir, Y me menos han mal, pasado 4 si años cuando tú Si el estuviste problema, hiciste esto. el problema, y Julio lo decía mucho, es que las sociedades tienen muy poca memoria. Sí, ese es el problema. Porque si tuviéramos memoria, las cosas no serían como son. Pero la vorágine política, lo que hoy es un drama, pasa corriendo y las hemerotecas están ahí, pero las hemerotecas son muy duras. Claro. Y te digo, lo que no puede ser hoy, y ha habido casos en Benalmádena, nos ponemos de acuerdo en una cuestión, todos los cambios que se hacen en una ciudad, en todo, siempre hay una parte que se resiste al cambio. Y siempre es muy fácil, desde la oposición, prender fuego a esa reticencia al cambio. Y hay cuestiones que hay que sacar adelante. Benalmádena necesita una ITV. Y hay que buscar un sitio. Y si Volvemos al problema de siempre. No, pero hay es que- suelo. No, sí hay suelo, para equipamiento sí hay suelo. Para vivienda es más difícil, pero para equipamiento son. Pero digo que cuando tú instalas una infraestructura en un sitio, si hay algunas personas, que no son la mayoría, Sí, que lo se sé. resisten y hay acuerdo político, esa resistencia se salva. De hecho, la ITV como el punto limpio, ¿no? Que al final no se pudo llevar a cabo en un sitio que prácticamente no molestaba a nadie y al final no se pudo llevar a cabo. Digo, que cuando hay proyectos así, que son necesarios para la ciudad, y hay consenso político, la resistencia, que siempre las va a haber. Cuando se hace una obra en una casa, todos hemos hecho obras en nuestra casa, la obra es un desastre, hasta que la obra no está terminada. Cuando tú haces una obra en un barrio o en una calle, los vecinos están que trinan, porque son muchas molestias. Bueno, los comerciantes además, principales damnificados, ¿no? Pero cuando la obra se termina, todo el mundo está contentísimo. ¿Qué ha pasado en los pueblos cercanos? Con la cuestión de las peatonalizaciones. Cuando se peatonalizó, el centro de Torremolinos, aquello fue, bueno, ardía Troya, ¿no? Por así decirlo. Cuando se terminó, está todo el mundo encantado. Claro que yo fue un acierto, Y igual que en Málaga. Y los primeros los comerciantes, igual que en Málaga, o igual que hicimos en Córdoba hace muchos años, ¿no? Pero todas esas cosas se hacen si hay por lo menos un mínimo de consenso político. Claro, lo que pasa que es lo que estamos hablando, cuando se gobierna hay que gobernar para la mayoría, no para un grupo. Claro. Entonces, si por ejemplo, también hay que ver los intereses económicos de cada uno. Si por ejemplo el sitio donde tenía destinado, no sé, el punto verde, el punto limpio. de limpio, que no sé ni de dónde es, pero a lo mejor había unos intereses económicos que no podían ser por los vecinos y tal, No, se busca otro sitio, no se abandona el por Doña problema. María era un sitio que no tenía, había una organización que estaba más, ni siquiera estaba cerca. Pero digo, es un ejemplo de cualquier cambio tiene reticencia. Y Benalmádena necesita cambio. Evidentemente. Necesita cambio. Benalmádena no puede perder más trenes de los que ha perdido ya. Y hay que establecer un consenso no solo político, también un consenso social.
Y ahí el papel de los empresarios es fundamental. Claro. El papel de los agentes sociales es fundamental. Es que, Pablo, nosotros siempre estamos abiertos a dialogar. Lo que no se puede es llegar con una imposición de decir, no, esto es así. No, vamos a ver, vamos a planificarlo bien, vamos a hablarlo desde el principio. Porque claro, sí, los afectados somos los afectados, los que crean empleo. Si tenemos un atasco, por ejemplo, claro que pero hay que buscar alternativas. Y hay también que establecer bien los tiempos. Claro. Y también hay que ver que en los momentos durante la actuación pues hay que tener cierta flexibilidad con la cuestión de los pagos, hay que favorecer todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo la planificación. Las cosas se hacen bien planificadas. No puedes cortar una calle y no dar alternativa, no. Vamos a dar alternativas para que esto no sea el mayor problema. Tenemos un problema en Benalmádena. Yo estuve mirando el otro día un estudio muy interesante, en torno, creo recordar, al 75% o el 80% de la ciudad que tenemos hoy se hizo en la época del gobierno de Bolín, ¿vale? Bajo nuestro punto de vista, pensando muy poco en la ciudad, bajo nuestro punto. Bueno, en el progreso que ha tenido la ciudad y lo que ha crecido. Entonces, Benalmádena es la que es, y no podemos ir con una goma a borrar edificios, Con la Benalmádena que tenemos que ir construyendo la Benalmádena del futuro. Pero no tenemos otra Benalmádena. Yo lo decía al principio, tenemos que exprimir todos los recursos legales que nos pone a nuestra disposición las leyes y los reglamentos para ir modificando sin borrar, porque borrar no se puede. Y hay un elemento fundamental, ya no hay ninguna subvención ni de Europa, ni de Madrid, ni prácticamente de Andalucía que tenga que ver con reducir la huella de carbono, con reducir el tráfico rodado. Y eso en ciudades como Benalmádena es más difícil que en otras, porque no tenemos la distribución urbana para que haya vías de escape. Pero hacerlo tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo con el máximo consenso. La costa necesita una remodelación. Ahí sí o sí. Nadie ha dicho que no. Claro. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Está claro. Y tenemos que sentarnos. En su momento, cuando nos sentamos, creíamos que iba por ahí. Después, cuando se aprobaron los proyectos de DUSI, lo aprobamos todos. Cuando se empezó a implementar, es verdad que fue el año, la prueba piloto fue un error tremendo, fue en el peor año, y sin acometer otras cuestiones que había que haberse acometido antes. Pero en cualquier momento, y desde el consenso, tanto ciudadano como político, como empresarial y de agentes sociales, hay que ir a una remodelación de nuestra costa que nos sitúa al nivel de los paseos marítimos, entre comillas, que tienen las demás ciudades, donde el protagonista es el peatón. Sí, ese es el modelo de ciudad, claro, ese es el modelo que hay de ciudad. Y lo que tenemos para llegar a eso, ir acometiendo otras cuestiones previas. Pero desde la realidad de que no podemos coger una goma y borrar. Esta urbanización la borro para que por aquí vaya una carretera. Eso no se puede hacer. Sí, la idea no era de que haya más carreteras. La idea era que hubiese más alternativa a la movilidad. Si eso es lo que te decía. Claro. Para que haya más alternativas, tiene que haber otros lugares donde... O sitios donde dejar el coche, claro, o un transporte público eficiente donde tú no tengas que utilizar el coche, o unos carriles con una movilidad. Que quede claro desde ya, porque muchos nos tememos que algunos van a intentar embarrar la campaña, y estamos muy preocupados con eso. Pero bueno, para que dos se peleen, hacen falta dos. Y ya anuncio desde aquí que nosotros en esta campaña nos vamos a pelear nada más que con los problemas que tiene Benalmádena. Claro. No nos vamos a tirar al barro. Pero anuncio ya que no vamos a hacer nada en Antonio Machado que no esté consensuado con los vecinos, con la mayoría de los vecinos, no con todos, porque eso es imposible, con el conjunto de fuerzas políticas y sobre todo con los empresarios y las empresarias. Eso es importante, ¿no? Eso es importante, claro, es que cómo tiene que ser. Yo creo que... y se ha hablado ya y no se ha dicho que no, solo se ha dicho que hay que acometer otras obras para poderle dar a eso porque yo entiendo, yo vengo en coche para el hotel, por ejemplo, el Sunset, y tengo que pasar por Antonio Machado, pero no todo el mundo tiene por qué pasar por Antonio Machado, también a lo mejor puede coger un autobús, o puede coger una bicicleta eléctrica, y sobre todo la posibilidad de dejar tu coche en un sitio y caminar un poco. Totalmente. Pero claro, todo eso hay que hacerlo antes de cortar la calle. Sí, sí. Hay una cuestión que
que después de estar escuchando, estamos hablando de falta de espacio, estamos hablando de falta de suelo, estamos hablando de una mala planificación. ¿Cree que todavía hay algún tipo de remedio? Tiene que haberlo. Un poquito haberlo, que si diga, no, bueno, vamos a ver. Si no apagamos la luz. Vamos a intentar que no se abran más restaurantes ni más bares y vamos a intentar, pues no sé, un polígono industrial donde se benefician las empresas que quieran o emprendedores que quieran comenzar su trabajo, montar su historia. Tiene que haberlo. Porque yo creo que eso es más lo importante. Lo que hay que poner es todas nuestras mejores neuronas, por así decirlo, al servicio de buscar esas soluciones, claro, que al final nos vienen bien a todos, y sentarse en una mesa los días que hagan falta y no levantar el culo del asiento, permitidme la expresión, hasta que encontremos soluciones a los problemas que son comunes. Porque yo creo que... Y no tener miedo. Claro, yo creo que vosotros, los equipos de gobierno, tenéis que ver y planificar qué ciudad es la que queremos y cuál es el futuro que queremos para esto. Si lo queremos un futuro basado en la hostelería, queremos un futuro basado en el turismo, y no es que todo vale y cogemos 20%, 20% y 20%. No. O sea, vamos a hacer una apuesta grande por no sé, parque empresarial para emprendedores, por ejemplo, para esa juventud que quiere crear su propia muchos proyectos. Startup. En los últimos 17 años he habido muchos proyectos que se han ido perdiendo. Yo recuerdo ese gran proyecto comercial que iba ahí en los aledaños de Tívoli. Sí. También esa idea que parecía que a lo mejor con esa inversión o con ese nuevo comprador que teníamos en la parte alta del centro, de donde está el comercio abierto, sí, ¿no? Sí, el centro comercial el abierto. Centro comercial abierto, ¿no? Que parecía que una persona destacada de nuestra ciudad se había hecho cargo, pero ha habido dificultades. Y yo recuerdo muchos proyectos en estos 17 años que al final se han ido quedando en el camino. Mira, hay una cosa que aquí nunca ha sucedido, siempre se han mezclado luego con intereses privados y no ha salido adelante, pero en el ayuntamiento debería de haber un equipo de impulso a la inversión. Y ese equipo de impulso a la inversión tendría que estar detrás de esos inversores. A ver, ¿por qué se ha parado este proyecto? Pues bueno, vamos a intentar desatascarlo. Porque realmente el proyecto del centro comercial ha sido un tema de ayuntamiento. Pues si va a depender de mí, todo lo que son empresas va a crear empleo y riqueza. Claro. En el momento que las tiendas desaparezcan de las calles se quedan muertas. Claro. No hay vida. Claro. Entonces vamos a dar un impulso, vamos a crear una comisión de impulso a las inversiones. ¿Tú qué quieres hacer? Tal? Pues bueno, vamos a intentar guiarte para que por lo menos no sea que el ayuntamiento te lo pare. No, claro. Nosotros en eso lo tenemos muy claro, Rosa, y además es verdad también porque a uno le ponen la etiqueta y con esa etiqueta se queda toda la vida, ¿no? Pero nosotros no somos anti-emprendimiento privado. Nosotros queremos que haya un sector público fuerte, que garantice servicios para todos y para todas. Pero después estamos por la facilidad para que los emprendedores. En este país hay... también lo decía mucho Julián Guita, no quiero ser muy pesado con eso. Hay no demasiado... Perdón por la tos, pero... No, yo estoy casi igual. Además, los que desgraciadamente fumamos... No importa, que me operaron hace poco y el tubo de la anestesia te deja un poco tocado, ¿no? No, decía que hay que diferenciar lo que es el emprendedor de la persona que lo que va a buscar el beneficio cuanto antes y rápido, ¿no? El emprendedor... por supuesto también va buscando el beneficio, pero entiende muy bien que el beneficio sostenido es más oportuno que el beneficio bengalilla, el que lo tiene y desaparece. Y eso al final lo que construye futuro. Y ya digo, nosotros tenemos muy claro que tiene que haber un sector público fuerte, pero que después tiene que haber facilidades para que los emprendedores emprendan y también tengan claro que el beneficio que se saque en Benalmádena, una parte tiene que quedar en Benalmádena. Claro, es que el beneficio que se crea en Benalmádena, por eso nosotros centramos siempre todas las campañas en el comercio local, en que la riqueza de Benalmádena se quede en Benalmádena. ¿Por qué? Porque aquí el 90% o el 95% son pequeñas empresas, autónomos, pymes y micropymes.
son empresas familiares, donde trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabaja todo el mundo. ¿Qué pasa? Que esas empresas son locales. No, aquí no hay ninguna empresa del IBEX 35, por eso a mí me cabrea tanto las etiquetas políticas, de decir, no, el gobierno está en contra de los empresarios, pero señor mío... ¿Un caramelito? Tome tu caramelito. ¿Cómo puede estar en contra de los empresarios si es que lo único que estamos haciendo es trabajar? Que cuando un empresario le va mal, responde con su patrimonio. Que cuando hay que pagar unos sueldos... Esa es una etiqueta que se nos pone, pero es verdad también que hay empresarios que van buscando el beneficio rápido, sin importar. Entonces, esa responsabilidad social corporativa de las empresas es fundamental. Para nosotros es fundamental. Y también hay una realidad, porque eso no pasa en las pymes. Si al final las pymes son las que peor lo pasan, ¿no? Pues hay un dato tremendo, Rosa, datos oficiales, ¿eh? El 70%, perdón, de las empresas del IBEX, en torno a unos 70.000 millones de euros, lo mueven en paraísos fiscales. Digo que hay de todo, Claro, y pero eso... ni yo defiendo a un trabajador por ser de izquierda, que es un vago, ni los empresarios podéis defender a empresarios que lo que van buscando lo que van buscando. Claro, pero eso es como lo que hemos dicho antes, el paralelismo. El legislador que lo haga de forma para que aquí paguemos todos. Aquí hay una economía sumergida brutal. Que se cumpla la Constitución. Bueno, la Constitución lo que dice es pues, que el que más tiene, fiscalidad progresiva, ¿no? Claro, que dice, pues que el eso, que más tiene pague más y el que menos tiene... Eso es tarea del gobierno, hacer que se cumpla. Sí, y esto decir es estamos como... yendo para arriba, Claro, en eso estamos. Eso es como lo de todos los políticos son corruptos. No, señores, ha salido uno corrupto, los demás no son corruptos. Pues lo mismo pasa con las empresas. Sí. La mayoría son empresas que están sobreviviendo como pueden, empresas que son Totalmente de acuerdo. muy válidas, y habrá algunas pues que esté fuera de los parámetros, pero no vamos a pagar justos por pecadores. Por eso yo, el debate político, donde empiezan con las etiquetas, y que fulanito, menganito, que a mí me mataron a mi tío en la guerra, de verdad no puedo. Por su hecho los conoceréis. Esa frase... No, realmente es que lo que decía Rosa, nos estamos yendo ya, y lo que hablamos también al principio, a política de altos vuelos, otras historias que creemos que por pura lógica pueden ser transferidas a una administración local, pero que son escollos que tienen muy difícil de salvar. Lo que nos ocupa a nosotros es, primero, la ley de transparencia, sin ir más lejos. Que el sector público en Benalmádena funcione, que los ciudadanos tengan buenos servicios, que los turistas cuando vengan a Benalmádena se encuentren con una ciudad cómoda, limpia, saludable. Eso en gran parte es tarea de la institución. Totalmente. Es en gran parte tarea nuestra, que haya facilidad para el emprendimiento, que los que vengan a emprender entiendan que en el sector turístico es fundamental que los trabajadores tengan buenas condiciones de trabajo y estén bien formados, y con todo eso yo creo que se podría andar. ¿Y os planteáis una ayuda a esos emprendedores? No, claro, ya las tienen. Bueno, está funcionando. Nosotros estamos viendo, pasa que no quiero adelantar tampoco propuestas concretas, pero bueno, el vivero de empresas de Innova no funciona mal. El otro día, cuando dimos el premio a... Los del CADE. Del CADE. Sí. Pues la verdad es que las personas que allí intervinieron, mujeres en este caso, porque tenía que ver con mujeres emprendedoras, pues agradecían mucho que gracias a ese sistema y gracias a esa ayuda para empezar, pues habían conseguido montar su empresa. Entonces, digo que entre todos yo creo que podemos caminar, ¿no? Lo que hay que cada uno en su ámbito pues poner, y al final una idea: Benalmádena para vivir. Lo importante es que aquí vivamos bien y que vivamos como Dios. Bueno, pues llega la hora, ya me están indicando que se nos acaba el tiempo, podríamos seguir todavía un poquito más, pero agradecer sin lugar a duda a Pablo Centella, bueno, pues a vosotros. Yo creo que hemos estado muy relajados. La deferencia, ¿no?, que ha tenido por estar con nosotros. Queríamos simplemente que conocieran ustedes, que aunque lo conocen ya, porque está en el equipo de gobierno, y me imagino que sí, será de esas personas, de esos poquitos que se conocen, y bueno, pues que haya tenido la osadía, podemos llamarlo así, osadía. No, yo he estado muy cómodo. Sí, me gustaría lanzarnos una última idea. Dime. Y una propuesta al conjunto de fuerzas políticas: que tengamos unas mesas de campaña, que estamos ya en campaña, donde prevalezca el debate político, donde no haya barro de por medio y donde consigamos que
los benalmadenses y las benalmadenses piensen en Benalmádena, que puedan contrastar modelos de ciudad y que puedan contrastar capacidad de gestión de uno y otro. Esa es la campaña que vamos a hacer nosotros y la verdad es que deseamos que todo, y que al final los ciudadanos castiguen a aquellos que utilizan el barro en política. No, no es cuestión de castigar. Sí, castigar electoralmente. En la urna. Vamos a quitarse vuelo, castigar ¿no? electoralmente. Electoralmente. Dicho que era, lo ha dicho él, yo lo decía al principio, es una elección cercana, unas elecciones podríamos llamar que, ¿por qué no decirlo? Familiar, de la persona de confianza de tu vecino con el cual tienes que andar consensuando en vez de peleando, y yo creo que en el fondo, él lo dice, Benalmádena es la que tiene que prevalecer por encima de todo. Esperemos pues, por tanto, Rosa, que hayamos sido capaces de que alguien conozca un poco más a Pablo y bueno, nosotros tenemos otra cita aquí, porque incluso aunque sea Semana Santa y todo, nosotros vamos ¿También a en Semana Santa? No, en Semana Santa nos vamos a poner la túnica y mal, le vamos menos a salir mal, de menos penitente. Menos Vamos mal. pero no, nosotros sí vamos a seguir posteriormente también, porque a fin de cuentas lo decimos con el título de nuestro programa: tú decides.